que ha habido una sacudida respecto a nuestra convivencia en la Ciudad de México. Es un asunto, el de la pequeña Fátima, que tiene que ver con todo el país, pero es evidente que se concentra en tiempo y espacio en esta ciudad y todos los mecanismos existentes en la ciudad respecto a la vigilancia, seguridad, atención de las niñas se vinieron abajo. Y es tan sencillo como que lo que vino a pasar es que un hecho que da la impresión, en función de las cosas que se han ido conociendo, que pudo haber tomado otro derrotero, dejó de tener ese derrotero para acabar con la muerte de una pequeña de 7 años que acabó su vida de una manera verdaderamente brutal. ¿Ante qué estamos? Ese es el asunto. ¿Estamos ante una novedad? Yo diría que no, ¿eh? Es muy penoso lo que digo, pero no. Estamos ante reacciones de la autoridad que terminan por parecer insensibles. No es que la autoridad no sea consciente y esté genuinamente preocupada por lo que pasa, sino que las reacciones generan distancia de parte de los ciudadanos. Al presidente le parece más importante decir: no pinten la puerta de Palacio Nacional. A la jefa de gobierno la agarran caminando y en lugar de tener un discurso que tratara de explicar, ahorita no. Y todo eso se va sumando, que lleva a reacciones como la de la propia madre de Fátima, que hoy de plano ni siquiera atendió a la jefa de gobierno cuando era, todos lo sabemos, una interlocución necesaria, básica, importante. Pero así es, se ponen las cosas. Se ponen las cosas en un hecho que, como alguien dice hoy en el tuit, que no se me pierde de vista, lo importante también es que vean lo que pasa fuera de la Ciudad de México, porque sacude a la ciudad, llama la atención de los medios, pero ¿cuántos otros casos no están presentes en la vida cotidiana de la ciudad, del país, de los estados? Es una situación, insisto, que nos ha sacudido y apelemos a varias cosas. Uno, al sentido de convivencia. Dos, a que las autoridades sean sensibles, a que las autoridades respondan, que no quieran imponer su agenda para hablar de ciertos temas cuando la agenda impone hablar de asuntos tan importantes como los feminicidios. Y ni hablar que la jefa de gobierno no diga ahorita no, sino más bien se pare y diga: oigan, esto está muy delicado, y haga verle a la sociedad que ella está echada para adelante en su preocupación y que no impone su agenda a ciertos asuntos, porque hay un asunto mayor, y ese asunto mayor se llama feminicidios. La situación es brutal y entiendo que ahora quieran culpar al neoliberalismo y algo más. Cuando uno oye estas cosas y las lee, uno sí se siente un poquito como en el absurdo, ¿no? Como si empezáramos en este siglo a entender que a las mujeres se les ha tratado como se les ha tratado a lo largo de siglos y siglos de nuestra honorable humanidad. Bueno, la imagen que va a ver es la última imagen que se pudo captar de Fátima. Esto se reportó hace una semana, el martes 11 de febrero, luego de que una mujer desconocida pasara por ella a su escuela ubicada en Santiago Tulyehualco, allá al sur de la ciudad, en Xochimilco. Días después, el sábado, fue hallada sin vida dentro de una bolsa. Ya no voy a repetir mucho porque varias personas me han dicho: no es necesario ya que nos cuentes lo otro, porque está bien, no pasen las imágenes, pero no nos cuenten ya a detalle las cosas. Creo que hay un conocimiento colectivo de lo que pasó. Ella apareció en la colonia Los Reyes Tláhuac y se ofrecen 2 millones de pesos para quien brinde información sobre esta mujer o sobre alguna persona relacionada con la desaparición de la niña de 7 años. Ojo, la madre de Fátima ha dicho y ha señalado a una persona como presunta responsable y ha dicho que habían hecho varias denuncias. Bueno, ¿qué es lo que pasa allá en Xochimilco, en Tulyehualco? Bueno, vamos donde esta noche se realiza el velorio de la pequeña Fátima. Daniel Magaña se la ha pasado ahí todo el día. Querido Daniel, te saludo con mucho gusto, supongo en medio de tristezas colectivas. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. Efectivamente, pues deleznable homicidio de esta pequeñita, donde, bueno, pues se realiza precisamente el día de mañana a la 1 de la tarde esta misa de cuerpo presente, pero en este momento
todavía la conmoción y pues de los vecinos que llegan a ofrecer las condolencias a la madre de esta pequeñita debido pues a esta trágica muerte que ha tenido. Te comento que pues estuvieron cerradas prácticamente las calles por el descontento, por el enojo de los vecinos de esta zona de la alcaldía de Xochimilco, la zona limítrofe con la alcaldía de Tláhuac, a un par de kilómetros de este lugar, Javier, es donde fue localizado el cuerpo de esta pequeñita. Nos comentan que el día de mañana a la 1 será pues la misa de cuerpo presente y posteriormente a las 4 será pues ya el sepelio. La madre obviamente pues desconsolada se ha mantenido a lo largo de este día. Han venido también a muchos pequeños que pues acompañaran a esta niña a la escuela. Te comento que pues han reabierto las calles, pero todavía el descontento de parte de los vecinos ha referido que bueno pues en los próximos días pues pedirán, como ha sido en la noche, en la tarde del día de hoy, bueno pues justicia para pues esta pequeñita, que aproximadamente el cuerpo de ella llegaría por ahí de las 19 horas a este lugar. Y bueno, pues estamos observando cómo algunos vecinos pues han acudido a pues ofrecer condolencias y bueno pues ya se retiran de este lugar. Reitero, zona limítrofe entre la alcaldía de Xochimilco y la alcaldía de Tláhuac. Es lo que ocurre desde esta zona y bueno pues vamos a regresar contigo al estudio. Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias Daniel. Bueno, ahí está Daniel en el lugar de los hechos, lo que anda pasando en este momento. Está en curso esta información. A ver, las claves en este caso, todo indica que en el análisis más pausado de las cosas tienen que ver con los tiempos. Se ha dicho que pasó por lo menos un día antes desde que la autoridad participara formalmente en la búsqueda de Fátima tras su desaparición. Hay gente que dice que ese video que vimos hubiera sido muy bueno que inmediatamente lo dieran a conocer para que la propia sociedad, si viera a esta mujer, inmediatamente lo denunciara. Se habla también de que Fátima habría muerto entre 48 y 72 horas antes de que fuera localizada su cuerpo, lo cual aún no ha sido confirmado por la autoridad. Bueno, ¿qué se sabe del caso? Yo diría, este video es el que dicen que se pudo haber dado a conocer antes para que pudiera, bajo esta circunstancia, haber una especie de búsqueda colectiva. ¿Me explico? Si se da a conocer, uno podría haber visto quizás eventualmente en la zona a esta mujer que lleva a la niña. Bueno, esto es lo que se sabe del caso hasta el momento. De acuerdo a un video de la Fiscalía de la Ciudad de México del pasado 11 de febrero, día en que desapareció Fátima, a las 6:30 de la tarde, una mujer llevaba de la mano a la niña en la alcaldía de Xochimilco. Más adelante, ambas abordaron un carro blanco, el cual las llevó a otro domicilio en una colonia cercana. Hasta el momento, la Fiscalía local ha interrogado a 5 personas, de las cuales 3 son habitantes de la casa a donde llevaron a Fátima, y ofreció una recompensa a quien aporte información al caso. Informa que, con motivo de la investigación iniciada tras la localización del cuerpo de una menor de edad en la alcaldía de Tláhuac, ofrecerá una recompensa de 2 millones de pesos a quien aporte información que permita dar con el paradero de toda persona que haya participado en la sustracción de una menor de edad, particularmente una mujer, que de acuerdo con material de videograbación recopilado por Policía de Investigación es quien posiblemente recoge a la pequeña de la escuela. Durante la conferencia de prensa, la Fiscalía también confirmó la coincidencia de ADN del cuerpo encontrado en la alcaldía de Tláhuac con el de la madre, quien pidió justicia al exterior del Instituto de Ciencias Forenses. De verdad, en serio, yo quiero que me apoye porque hoy fue mi hija, mañana puede ser la de ustedes. Ante este hecho, la Secretaría de Educación Pública también fijó su postura y aseguró que todos los planteles educativos cuentan con un protocolo obligatorio para la entrega de menores y que investigará si se llevó a cabo de manera correcta. Y en la parte de lo que compete a la autoridad educativa, la parte de la investigación administrativa, pues es muy importante señalar si se cumplieron estos protocolos sobre la materia en específico en esta escuela Repsamen. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que en este caso hubo una cadena de negligencias por parte de las instituciones. Es una situación, por un lado, muy dolorosa, pero al mismo tiempo indignante. Y como lo he dicho en otras ocasiones y en esta
siempre vamos a estar del lado de las víctimas y del lado de la justicia. Y se va a hacer justicia. Más tarde, la fiscal Ernestina Godoy aseguró que no descansarán hasta encontrar a los culpables y solicitó el apoyo de la ciudadanía para dar con la identidad de la mujer que se la llevó. Los familiares y vecinos de Fátima se reunieron en Tulyehualco para despedirse de ella. Ingrid Montejano, Heraldo Media Group. Sí, y también se cruzó otra parte que fue la declaración de la fiscal, en donde insinuó que había una descomposición familiar. Y lo que acabó pasando es que se victimó aún más a la víctima con todo eso, como usted y yo lo entendemos, ¿no? Bueno, como su servidor lo entiende. Bueno, ya escuchábamos, la Secretaría de Educación Pública realiza una investigación administrativa por lo ocurrido con Fátima. Indagan las actuaciones de las autoridades de la escuela Enrique Rebsamen y los protocolos que siguieron previo a la desaparición de la niña. Además, se explicó que existe una guía que indica que los alumnos deben ser entregados a personas autorizadas. Hay una tolerancia de 20 minutos para recoger al niño o a la niña. En caso de que nadie aparezca, se solicita el apoyo para que los alumnos sean trasladados por el director del plantel o personal autorizado a la Agencia 59 del Ministerio Público especializada en atención a niñas, niños y adolescentes. Como usted alcanza a apreciar, aquí el asunto es ¿con qué autoridad llegó alguien para recoger a la niña? Ese es uno de los temas que ahorita, sobre todo, es el más importante. Y esa autoridad, eso que autorizó a la persona que fue a recoger a la niña, a Fátima, quién fue quien dio el visto bueno y cuáles eran los elementos que llevaban para comprobar que ella podía recoger con base a los padres, que los padres daban el permiso para que recogieran a la pequeña. Bueno, lamentablemente la violencia contra los menores, las y los menores, presenta cifras alarmantes e incluso ha ido en aumento en los últimos años. Esto es algo muy importante. Lo que está sucediendo nos está sacudiendo y está generando, quisiera pensar, una toma de conciencia. Red por los Derechos de la Infancia. Vea usted esto. Ya basta, ni una más. A las niñas no se les toca, no se les viola, no se les mata. Lo que ocurrió con Fátima no es un caso aislado. En México, en 1 de cada 10 feminicidios, la víctima es una niña o adolescente menor de 14 años. Un informe de la Red por los Derechos de la Infancia indica que de enero de 2015 a julio de 2019 se registraron 3.297 feminicidios a nivel nacional, de los cuales 317 pertenecen a menores de entre 0 y 17 años de edad. En 2018, feminicidios infantiles y adolescentes, teníamos 7 feminicidios cada mes de niñas, niñas y adolescentes en 2018. Para 2019 alcanzamos 8 feminicidios mensualmente, es decir, un incremento del 13%. La radiografía de la violencia hacia los menores indica que el estado más peligroso es Guerrero, seguido de Chihuahua y Guanajuato. Mientras, en el tema de menores desaparecidos, el Estado de México presenta la mayor incidencia, seguido de Puebla y Tamaulipas. Todos los días asesinan a 3.6 niños, niñas y adolescentes en total impunidad. Y todos los días desaparecen 7 niños, niñas y adolescentes como Fátima. Heraldo Media Group. ¿Dónde estás, hija? ¡Tu madre te busca! Bueno, vamos a otras cosas. Le recuerdo que nuestra mesa de esta noche es sobre la UNAM y creo que hay, para que usted ojalá nos acompañe, 3 destacadas universitarias que venimos a hablar hoy de la UNAM, evidentemente con todo esto que ha venido sucediendo en los últimos, que será casi desde que empezó el año, si no es que antes, en términos como de una situación delicada y atender. En otro orden de ideas, será hasta el siguiente jueves cuando un juez determine si el Lunares, que ya sabe que el Lunares entra y sale de la cárcel, bueno, si queda procesado o ya en libertad. Óscar Andrés N. fue detenido por tercera ocasión el pasado 15 de febrero por los agentes de la Fiscalía Capitalina cuando salía del reclusorio norte luego de que un juez decidiera no vincularlo a proceso por el delito de secuestro exprés. Ahora está siendo acusado por homicidio. El líder de la Unión Tepito fue ingresado al reclusorio norte, tal cual. Ahí lo tiene usted. Él ya había salido, dicen las crónicas que volteó al cielo llorando y vas de nuevo para adentro. Amnistía Internacional denunció que al menos 3 estudiantes y 2 mujeres y una niña resultaron heridos tras el despliegue de ayer
qué tema también, allá en la frontera sur, de la policía en Chiapas, cuando familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa pasaban por Tuxtla Gutiérrez como parte de su caravana en memoria de los jóvenes. Uno de los jóvenes, uno de los estudiantes, se reporta grave. Los familiares fueron recibidos por estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumaxtza durante el bloqueo y volanteo en una vialidad. Policías antimotines intentaron desalojarlos con gases lacrimógenos. La Secretaría de Seguridad Estatal acusó que también hubo agresiones a sus elementos. Y bueno, algo de lo que pasó, que está en las redes, pero por si usted no lo vio, de lo que pasó este fin de semana allá en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, cerca de Tuxtla. Esto no es posible que así lo reciban los padres de familia de los 43 compañeros que se han desaparecido. Bueno, en otros asuntos, sigamos. Luego de que la Cámara de Diputados decidiera interponer una controversia constitucional contra el Instituto Nacional Electoral, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, aseguró que, fíjese lo que dijo, esto es una declaración de esas tronantes, diría yo, nunca se había enfrentado, dice Lorenzo Córdoba, a un clima tan adverso y hostil como ahora. Sin embargo, dijo también que a pesar de las presiones, no va a renunciar a su puesto. Y no ha sido tramos fáciles, pero muy probablemente nunca hayamos enfrentado un ambiente tan adverso, tan hostil contra el instituto como el que hoy tenemos. Lo único que les quiero pedir es que cerremos filas. Cerremos filas en torno a la defensa de la institución y cerremos filas en torno a la misión histórica de esta institución. Bueno, vamos entrando al tema de esta noche, que es la UNAM. Además de todo el tema de violencia de género que hemos puesto hoy por delante en nuestra emisión, le cuento que ya son poco más de 3 meses desde que la Preparatoria 9 de la UNAM se fue a paro. Después le siguieron otras facultades preparatorias y CCHs, e incluso, bueno, sí, ya dijimos facultades, y se intentó cerrar algunas facultades, como fue en el caso de Derecho. Bueno, las demandas principalmente tienen que ver con denuncias de acoso y violencia de género dentro de los planteles. En este momento, la información que tenemos es que por lo menos 10 escuelas se mantienen en paro. Se trata de filosofía y letras, ciencias políticas, arte y diseño, psicología, y las prepas son la 3, 5, 6 y 9, y los colegios de ciencias y humanidades son el Colegio El Sur y el Oriente. Bueno, y este lunes entraron en vigor las reformas a los artículos 95 y 99 del Estatuto General de la Universidad, con lo que la violencia de género se califica como causa especialmente grave de responsabilidad. Eso dio a conocer hoy la UNAM, y bueno, ¿por dónde le entramos? Ahí está el asunto. ¿Por dónde le entramos siendo que la agenda es tan amplia, no? Porque además también, lo adelanto, a lo mejor quién sabe qué piensan hoy nuestra mesa, hay también un problema ahí de proceso de enseñanza, aprendizaje, formación en las prepas, que me parece que es para tomar en cuenta, pero mejor ya no digo mucho. Está con nosotros hoy Andrea Peña, ex consejera universitaria. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Gracias. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. También con nosotros Marcela Gariz Urieta, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias. Hola, gracias. Y también con nosotros Ana Buquet Corleto, directora del Centro de Investigación y Estudios de Género de la UNAM. También, Ana, gracias por Buenas otra vez. noches, un gusto. A ver, les propongo que demos una ronda inicial de cómo ven esto que ha pasado estos días. Entiendo que es muy difícil desligarlo de la UNAM y no se trata de eso, ¿no? Pero a ver, todo lo que ha pasado, esto que ahorita veíamos en el inicio del programa. A ver si te parece, Ana, ¿cómo ves? Yo te diría más que diagnóstico, ¿cómo la ves? Así, a ver, es que terrible. La violencia de género es un problema en el país, un problema tremendo, y la universidad no está exenta de lo que ocurre en el país. A mí me interesaría plantear que la violencia de género es un síntoma más de todo un sistema de desigualdades hacia las mujeres. Tú hablabas de hace siglos, ¿no? Tenemos este problema, yo te diría que hace milenios. Sí, perdón. No es una corrección. Pero lo que digo es, pues sí, uno se queda corto. O sea, fíjate qué curioso que la humanidad, los hombres, se han dedicado a lo largo de la vida a reflexionar, a argumentar y a justificar sobre la inferioridad de las mujeres. Y eso ha tenido consecuencias tremendas porque las instituciones y la sociedad se ha organizado desde esa lógica, una lógica jerárquica
donde lo masculino es superior a lo femenino, donde los hombres dominan a las mujeres y donde las mujeres tienen que jugar una serie de papeles específicos por su condición de género. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que a medida que va cambiando las relaciones de género, a medida que las mujeres, aunque hay mucha gente que no le gusta esta palabra, se van empoderando, van defendiendo sus derechos, van conquistando espacios, territorios, hay reacciones conservadoras, reacciones de la masculinidad hegemónica, que lo que buscan es parar esos avances de las mujeres. La violencia de género claramente es una forma de disciplinamiento a las mujeres. Es una forma de decir, las mujeres no pueden hacer este tipo de cosas, no pueden estar en estos lugares, no pueden salir a estas horas. Y la violencia de género también es una forma de reafirmar la masculinidad frente a los pares, ¿no? Es muy complejo, pero sí insisto en que es un síntoma de todas las desigualdades que las mujeres enfrentamos a lo largo de toda la historia. Milenios. A ver, Marcela, ¿cómo ves? Claro, yo de acuerdo con Ana en este problema que es un problema de desigualdad que enfrentamos las mujeres y que, bueno, pues sí, también que la UNAM es una caja de resonancia de lo que pasa en el país y que, bueno, pues en la UNAM estamos enfrentando un problema que no debe de ningún momento perderse de vista el fondo del asunto, ni tampoco creer que pudiera haber otros grupos involucrados. ¿El concepto Mano Negra? Pues podría ser el concepto Mano Negra, ¿no? Es un movimiento legítimo, muy legítimo, el que están llevando a cabo las mujeres, las chicas en la universidad. Y creo que responde también a unas condiciones de la universidad que ya deben de cambiar, ¿no? Estamos en una universidad que es enorme, que es un monstruo, que es muy complicada para moverse. Sí, para organizarse. Cuya base normativa data de los años 40 y que no puede responder como debiera a las condiciones que ahora se le presentan. Además, hay una condición histórica muy importante que tampoco, o sea, también las sensibilidades actuales son diferentes. Cambian, sí. ¿No? Sí, es un problema que hemos enfrentado durante mucho tiempo, pero ahora se ha exacerbado y me parece que tiene mucho de exacerbación con esto que ha planteado ya Ana, de las posibilidades actuales de las mujeres, pero concretamente en el caso de la UNAM, yo creo que debe de tomarse mucho cuidado para analizar el asunto, separarlo muy bien y tratar de hacer frente pues con mayor diligencia, dijéramos, a esta problemática tan grave, A ver, muy André, grave. ¿Cuándo dejaste de ser consejera? Hace un año y medio. Un año y medio, ¿no? O sea, está recientito, pues, ¿no? Sí. Supongo que a lo mejor estos temas ahí estaban ya empezando a dar. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, coincido en el punto de ambas, sobre todo con Marcela, que dice, la UNAM es el espejo de lo que pasa en México. Simplemente es el actuar de compañeras y también compañeros que ya estamos hartos de todo lo que acontece, tanto en nuestra universidad y como en el país. O sea, tácticamente la exigencia es de que nos están matando. O sea, lo digo estamos porque son tácticamente hermanas, ¿no? Es decir, somos mujeres. ¿Y qué están haciendo contra nosotras? Pues nos están
causando males que van mucho más allá de un simple, hasta, no sé, de una simple molestia. Sí. La realidad es de que 10 mujeres son asesinadas al día. Esta cifra es alarmante, no debe estar ni siquiera pasando. En el tema de los feminicidios es mucho peor. ¿Qué pasó con nuestras compañeras? Con Ingrid, con Lesbi, con Mariela, que son nombres que han estado en redes muy fuertes, ¿no? Fátima, yo la verdad leí la noticia en la mañana, no sabía si ponerme triste, me enojé, porque ¿cuál fue la respuesta de nuestras autoridades? El presidente decía en la mañana que fue culpa del neoliberalismo, pero cuando la culpa es tanto de esta ola de violencia que tiene el país, y si bien no es nueva, tiene muchísimos años esto, pero pues sí es de exigirles, o sea, tanto como autoridades universitarias y autoridades pues que tienen hasta mucho más poder que lo que está en las manos de la universidad. Entonces, ver este tipo de noticias a diario y ver que, ok, hoy fue Fátima, el jueves, miércoles fue Ingrid y todos estos días, pero yo no sé si el día de mañana también pueda ser yo, pueda ser mi mamá, o sea, todas estamos expuestas a eso. Y el qué están haciendo, creo que es la mayor preocupación de todas, ¿no? ¿Qué están haciendo, no? A ver, ¿qué tiene que pasar en la UNAM? En la UNAM tiene que haber cambios profundos, estructurales, culturales. Yo creo que uno de los puntos importantes con respecto a la violencia de género, la UNAM tendría que tener un espacio altamente especializado en la atención de la violencia de género y los derechos humanos y autónomo de la administración central. Eso suena interesante eso. Y tendría que haber, digamos, instancias locales de este órgano, por lo menos en todas las entidades que tienen alumnado, o sea, facultades, escuelas, prepas, CCHs. Uno de los grandes problemas que están reclamando las estudiantes de la universidad es que la atención deja mucho que desear, en muchos aspectos, que si quieres luego lo planteamos. Sí. Entonces, una instancia autónoma de la Administración Central con sus unidades en todas las entidades que tengan alumnas y alumnos. Pero yo insisto, la violencia de género es una manifestación más, tal vez la más cruel, la más terrible, de todo un sistema de desigualdades que vivimos las mujeres. Entonces, también tiene que haber en la UNAM una instancia que impulse, coordine y dé seguimiento a las políticas institucionales de género. En la UNAM tenemos normatividad, tenemos estructuras, porque tenemos la Comisión Especial de Equidad de Género, etcétera, etcétera, pero también tenemos políticas institucionales y tenemos lineamientos para la igualdad de género que no se han implementado. No se han implementado en cada entidad y cada dependencia universitaria. ¿Por qué, Ana? Porque es muy complicado, es como la política pública, ¿no? O sea, la política pública requiere de estructuras, de presupuestos, de personas altamente especializadas que se ocupen la política pública hacia la pobreza, pues tiene que ser gente que sepa mucho del tema, que sepa de políticas públicas, cómo aplicarlas. Y esto mismo tiene que ocurrir en la UNAM. O sea, en la UNAM tiene que invertir en la igualdad de género. La UNAM tiene que invertir en erradicar la violencia de género y en atender la violencia cuando ocurre. Pero la atención de la violencia de género está atendiendo algo que ya ocurrió. Y lo que tenemos que evitar es que esto siga ocurriendo. Y eso tiene que pasar a nivel del Estado. Sí. Cuando hablamos de feminicidio, perdón, pero una de las claves fundamentales es la omisión del Estado, ¿no? Entonces las instituciones tienen que comprender el problema a fondo. Yo creo que no lo comprenden. Las declaraciones que han hecho últimamente algunas altas autoridades del Estado nos muestran que no están comprendiendo el problema de fondo, ¿no? Y que no le están destinando ni el tiempo ni los recursos para atender todo esto de manera realmente profunda y además para buscar un cambio cultural, un cambio de mentalidades. O sea,
De verdad requerimos que, como tú dices, la convivencia entre hombres y mujeres sea una convivencia entre iguales. Somos iguales como seres humanos, ¿no? Hay mucha gente que le preocupa cuando decimos que tiene que haber igualdad entre hombres y mujeres, igualdad como seres humanos, ¿no? Así que yo creo que la UNAM, y me parece que va para allá. ¿Te parece que va para allá? Me parece que va para allá porque la UNAM sabe que las demandas de las mujeres organizadas, en particular las de filosofía, pero de los demás planteles, son legítimas. No solo legítimas, son necesarias. Y además, también la UNAM está reconociendo que el papel de ellas en este momento para transformar a la universidad es fundamental. Bueno, vamos a nuestra única pausa. Y hago la misma pregunta, ¿no? ¿Qué tiene que ser la UNAM? Claro. Y a ver si podemos abrir todavía incluso más el concepto, ¿no? ¿Qué le anda pasando a la UNAM adentro, Porque no es el tema de las mujeres, pero son muchos temas ahí colaterales, ¿no? Estructuras que decías tú bien, quizás ya muy anquilosadas, hay que, no sé. Bueno, hablemos de eso si les parece después. Bueno, a ver, estamos hoy hablando de la UNAM, aquí en Heraldo Televisión, y a ver, una pregunta que hacíamos antes de la pausa era, ¿qué tiene que hacer la UNAM? ¿No? Y están hoy con nosotros 3 mujeres que han trabajado o vivido en la UNAM a lo largo de su vida. Entonces, a ver. Claro. Bueno, pues es un problema muy complejo para abordarlo, ¿no? En la UNAM. Sin embargo, por ejemplo, la directora de la Facultad de Ciencias Políticas, Angélica Cuellar, ha propuesto realizar un foro, que la facultad sirva como este foro. Que es muy buen lugar, la facultad es muy buen lugar. Que sea realmente el lugar en donde confluyan y donde se discuta lo que está sucediendo y se lleguen a acuerdos. Pero también sería la oportunidad grandiosa también para que la UNAM sea precisamente, o sea, si se instale como lo que es el centro de pensamiento de este país y en donde este foro pues esté para que participe el país en general, todos, ¿no? Es un problema realmente muy serio, difícil de entender. Mucha gente no, como comentabas antes, no entiende bien el problema y considera, hay ciertos incluso prejuicios de la lucha feminista, ¿no? O sea, las luchas feministas, las mujeres han dado de locas pidiendo reivindicaciones y demás, pero pues ¿qué piden? Realmente no hay un conocimiento de lo que el movimiento feminista ha logrado en el mundo, en el país, y ahora lo que estas chicas, la lucha que dan estas chicas en la universidad, pues es una de las luchas más fundamentales que pueda estar dando un movimiento feminista en estas lo que a ver, lo decía un poquito antes, ¿no? Pero a ver, te pregunto, que más bien es para todos. Lo que pasa en la UNAM, yo entiendo, yo digo, soy de la idea de que la UNAM no se le puede ver de otra manera que con lupa, porque hasta cuando hace bien las cosas no hay quien falte para voltear, que las hace muy a menudo. Esa es otra parte que no podemos olvidar. Pero te pregunto, esta parte de la universidad en su conjunto, ¿qué tanto podría un movimiento, ya sabes, así a profundidad, podría influir al país? Que pasara algo adentro verdaderamente radical, un poco tomando en cuenta lo que decía hace un momento Ana. O sea, sí influiría en el país, en las universidades. Absolutamente, como han influido los movimientos que han surgido en la universidad, ¿no? Y un movimiento de esta envergadura, definitivamente, pues sí sería muy impactante, de repercusiones importantísimas. A ver, Andrea, acabas de salir de la UNAM.
¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? Me atrevo a decir, qué imbuye, qué mueve a muchas de las mujeres que son tus compañeras, que ahora ya eres de las grandes? Sí, ella. ¿No? Que eres de las grandes. ¿Qué estará pasando ahí? Pues, ¿qué está pasando? Es de que muchas de las denuncias, o sea, ni siquiera han sido como totalmente atendidas por parte de las autoridades. Ajá. ¿Esto por qué puede llegar a pasar? Ya sea por, digamos, el desconocimiento de todo el proceso que lleva una denuncia y que pasa muchas veces que solo te quedas al inicio y ya no sigue como todo este seguimiento. Y hablamos de, digamos, bueno, de temas de acoso, de abuso, de parte hasta violaciones, y ni se digan hasta los feminicidios que han pasado dentro de Campus Central. O sea, ¿qué hay? ¿Qué está pasando? Pues toda la preocupación de nosotras. Ajá. Incluso yo misma he vivido como estos casos como de, pues, como tipo bullying, ¿no? Tipo acoso, y yo así he levantado mi denuncia y sé que el proceso para hacerlo es uno tardado y pues como estudiante yo lo hice cuando tenía 22 años, no me imagino unas de las compañeras de CCH, prepas, que apenas tienen 15 años, Sí. tienen todo este desconocimiento. Entonces yo creo que deben de atender esto y de que haya un acercamiento mucho más profundo, que si bien sí debe de venir desde las autoridades universitarias, pero que también dentro de facultades, que es donde las compañeras están más cerca, pues se sientan con esta libertad y con la confianza de que si lo hacen, uno, va a haber justicia para ellas, o sea, va a haber esta, pues, reacción, ¿no? Y que no quede impune su caso y que no sigan pasando. ¿Qué pasa muchas veces si tú no levantas la voz y tú no haces la denuncia? Va a seguir pasando. Entonces, muchas de las exigencias que hay es de que ya no pasen este tipo de cosas. ¿Qué pasó, Andrea, cuando presentaste la denuncia? Bueno, yo fui a la oficina de la abogada de mi facultad. La verdad, no lo hice para que hubiera algún culpable, la verdad es que era... Sí. Simplemente yo lo hice para que, ok, a mí no me importó, pero para que quedara ese registro y si a alguien más adelante le pasara, hubiera alguna No pasó nada. Y yo ya no quise, como solo lo quise como que se quedara. Que conste en que aquí está registro. pasando algo. Sí, claro. Ajá. Pero yo que vi que el proceso a veces es un poquito complicado. Y eso que yo siendo consejera, pues Conocías sabía el más. camino. Exactamente, conocía a las autoridades, sabía con quién dirigirme, sabía qué presentar. Tengo amigos también abogados, me ayudaron. Pero yo me pongo a pensar, ¿y qué pasa con una chavita de 15 años que la está acosando su profesor? Sí, que además se vuelve como una especie de también práctica habitual. Que conste que porque muchas son, digamos, pocas son las denuncias, pero yo dudo que esta práctica no sea común, del abuso de los profesores o ¿no? de aprovecharse de la situación, incluso Sí, de o compañeros. los mismos compañeros. Sí, claro. Exactamente. A ver, Ana, déjame plantearte, dentro de este esquema de pensar la UNAM, ¿no? Que creo que es algo muy importante, de pensar la UNAM en todo sentido, ¿no? El tema del narcomenudeo, el tema el que tiene que ver con el nivel escolar, que es otro gran asunto, el que tiene que ver con ahora las mujeres, la violencia interna, los grupos que cada vez son menos, los porriles, ¿no? Pero digamos, sabemos muy bien su larga historia. Te pregunto, este tema de las mujeres es, si tú pudieras colocar una especie de agenda de qué es lo prioritario, ¿ese sería el tema ahorita? Para mí, sin duda. No, pero para ti como universitaria, claro. Como universitaria. Sí. Además, llevo muchos años por dedicándome supuesto. a ese tema en particular. No, pero tienes una mirada integral. Tengo una mirada integral. La UNAM, efectivamente, lo decía Marcela hace un rato, es como una ciudad. Es un sitio en donde somos más de 400,000 personas. Y allí adentro ocurren todo tipo de cosas, como ocurren en la ciudad y como ocurren en el país. Como decía Marcela, es un espejo, ¿no? También de lo que está pasando, de la situación que vive México en particular. Pero yo soy una convencida de que si la UNAM transforma realmente las relaciones de género adentro de la universidad, ¿no? Si apoya estructuralmente esos cambios para llegar a una transformación cultural, tú lo preguntabas hace un rato, la incidencia de la UNAM
en la sociedad mexicana es inmensa. Y la incidencia de la UNAM en las universidades del país también. Que la UNAM lograra una transformación de ese nivel, sin duda nos llevaría, o sea, a un cambio social muy importante. O sea, yo sí le apuesto mucho al protagonismo que tienen las universidades, no solo la UNAM, todas las universidades del país, en modificar un montón de conductas, en modificar las relaciones. Y fíjate, hay un tema, hace rato hablábamos de necesitamos una instancia para la atención de la violencia, una instancia para el seguimiento de las políticas institucionales, pero esas políticas que plantean, hay una cosa que a mí me parece fundamental, que hay una materia, y lo plantean las mujeres organizadas de la Facultad de Filosofía y Letras, es una de sus demandas. Tendría que haber una materia obligatoria en todas las carreras de la UNAM sobre perspectiva de género, incluidas ingeniería, matemáticas, no importa. No importa si es del área social, de humanidades, de artes, porque eso es lo que va a transformar la mentalidad de las nuevas generaciones, ¿no? Y sin duda en CCHs y preparatorias, ¿no? Porque ahí es la edad donde tú realmente puedes incidir en desnaturalizar un comportamiento hacia las mujeres que lo único que ha hecho es, además de hacerle mucho daño a las mujeres, hacerle mucho daño a la sociedad, porque la sociedad se pierde del aporte de las mujeres, del potencial de las mujeres, del talento de las mujeres. Y esas cosas hay que irlas cambiando. O sea, yo creo que andar hacia una sociedad realmente igualitaria entre mujeres y hombres y todas las identidades sexodiversas, ¿no? Es caminar hacia una sociedad mucho mejor. O sea, los países son muy pocos, ¿no? Los nórdicos son unos de ellos, pero los que tienen más altos índices de igualdad de género tienen mayor bienestar social y tienen mayores niveles de desarrollo. Es una inversión la igualdad de género. A ver, Marcela, ¿qué tendría que hacer? Porque está en eso la rectoría, ¿no? La rectoría está vuelta loca, y no lo digo peyorativamente, ¿no? ¿Sí? Están viendo por dónde. A ver, ¿qué pasos ustedes como universitarias creen que debería de dar la rectoría? ¿Hacia qué rumbo? Hoy sacaron un documento de nuevo, que ya dimos incluso ahorita la nota de lo que significa la violencia de género, cómo se castiga, ¿no? Por decirlo de una manera. El gobierno sacó un decálogo que ha sido muy señalado por grupos feministas, pero a ver, yo diría, imagínate que el rector Graue nos está viendo que cabe la posibilidad, o sea, ¿por dónde? Él mismo diría, ayúdenme, ¿por dónde me meto para resolver esto? Bueno, tendría que abrirse, francamente, de manera la distinta. discusión. Sí. Tendría que hacerse, yo creo que el plantear, por ejemplo, de inicio un foro para la discusión. Pues oye, sí, que va a estar rudo y bravo, ¿eh? Un foro, pero a eso hay que ir. A eso hay que ir, ¿no? Sí, ¿no? Perdón. Y pienso que, bueno, hablabas con Ana en relación a si esto resolvería realmente el problema, independientemente de la coyuntura. Sí. O sea, pienso que en la coyuntura, definitivamente, eso es... Es el tema número uno. Es el tema número uno. Sí. Eso se tiene que arreglar. Y después habría que buscar una modernización de la universidad, ¿no? Sí. Habría que ir hacia un cambio de fondo, hacia un cambio profundo, a tener una institución universitaria de acuerdo a la realidad que vivimos. O sea, porque no puede ser que una universidad que sea lo que es nuestra universidad, tan importante en términos académicos, de investigación científica y demás, que sea la pauta para el desarrollo de un país, que sea el ente pensante y que además a eso debe de aspirar, de estar en el centro del pensamiento, no puede ser que esté basada en una legislación que ya no responde. Que ya no responde a eso. O sea, habría que ir al fondo. Si yo
estuviera en el lugar del rector, pues tendría que empezar la entrada primero a este asunto, abriéndose, y luego más profundo. Sí, y luego también tiene otra cosa, es que todos esos principios de la UNAM ya hasta de lenguaje tendrían que cambiar, ¿eh? Absolutamente. Sí, ¿no? Sí, es el lenguaje. Se ven viejos, así. Sí. A ver, Andrea, un tema que es así, se ha puesto mucho en la mesa, que es el tema de la violencia. La manifestación llevada a límites o llevada a circunstancias en donde el argumento es, si no es así, ni siquiera van a voltear a ver. A ver, esto que tú viviste, que has participado, ¿qué piensas? Esto que ha sido un tema, ¿no? Vean cómo se comportan, ¿no? Vean lo que hacen. Y cuando platicas con ellas, te acaban convenciendo de lo que hacen. Pues considero que es un tema, yo creo que ahí sí es muy personal, yo creo que cada quien tiene su opinión y eso, y por lo mismo cada quien tiene también sus formas. Tal vez para alguien, pues no sé, quiera manifestarse publicando algún artículo o alguien tenga tanto enojo que una mamá que mataron a su hija y que no tenga respuesta por autoridades y ahí sí vaya, no sé, hacer uso, no de violencia, cabe destacar, sino de manifestar su enojo a través, no sé, de graffiti, de pinturas. Yo creo que esto está pasando porque yo al menos lo veo conmigo y mis amigas, y es de que si no lo si no lo hacen, como no lo estaban haciendo visible. Sí. O sea, y eso es muy triste, porque hasta que pasó estas marchas, o sea, antes era, no sé, el 8 de marzo, ciertas fechas, y que ahorita sí son periódicas, y si no hacen esto, ¿qué sale a veces en algunos medios? Feministas rayaron el Ángel de la Independencia, ciertos monumentos. Y ayer veía una foto, no, del viernes, veía que fue la marcha, veía una foto de cómo habían cercado el monumento a Juárez, con varios granaderos, en su mayoría mujeres, y varios comentarios de amigas de, no, pues defienden más los monumentos que a nosotros. Sí. Y eso es triste porque tu presidente está diciendo en sus mañaneras de que no pinten las paredes ni puertas, ¿no? Las puertas. Cuando se debería de manifestar y hacer una opinión bien fundamentada, con hechos, con cosas que, bueno, ahora sí que todos los planes que tienen, y no solo mencionar esto. Fíjate que hasta donde sé el presidente, que la manifestación los recibió atención ciudadana de la presidencia, ni siquiera el Instituto de las Mujeres, que eso ahí también me parece que fue fue desafortunado hacer eso. ¿Tú qué piensas de este tema de violencia en las calles y en la UNAM? Mira, a mí me preocupa que a la gente le preocupe más cómo se manifiestan las mujeres que lo que les pasa a las mujeres. Para mí el centro no está en el tipo de manifestación que hacen. Como dice Andrea, pues esos movimientos están conformados por múltiples experiencias de vida que tal vez ni nos podemos imaginar, ¿no? Lo que pasa. Pero pensemos en una joven que vive violencia dentro de su casa, que cuando se traslada a la universidad vive violencia en la calle y en el transporte público, y que luego llega a su salón de clases y vuelve a vivir violencia, ¿no? Yo insisto, o sea, a mí lo que me importa, mi foco está en cuáles son las demandas de las mujeres. Y yo sí creo que cuando se radicalizan o cuando se llevan las manifestaciones a distintas formas, porque hay formas innovadoras, impactantes y maravillosas como las tesis. Sí, claro. ¿No? Por ejemplo. O sea, hay todo tipo de expresiones para movilizar a un sistema patriarcal, que no está solo en México, está en el mundo entero. En algunos países se ha ido, digamos, desarticulando un poco, atemperando, ¿no? O atemperando un poco. Entonces, para mí, no está el problema ahí. Y tampoco está el problema en esto que tú decías, el concepto de la mano negra. O sea,
para mí esas hipótesis, ¿no? Lo que hacen es desdibujar un movimiento legítimo, ¿no? De repente las jóvenes, las mujeres organizadas desaparecieron del discurso de los medios y de todas partes porque de repente se habla de que hay mano negra, una mano meciendo la cuna. No, lo que hay son mujeres luchando por sus legítimos derechos. Ahí pongo yo el ojo. Sí. A ver, Marcela, vamos cerrando. Te pregunto, ¿estaremos ante una situación que se incrementó la violencia contra las mujeres o es más visible la violencia y no estamos ante nada que sea nuevo en función de lo que han vivido las mujeres en los últimos, para ponerte un ejemplo, 40, 50 años? Yo creo que las dos cosas. Sí. Sí se incrementó la violencia contra las mujeres y sí, afortunadamente, hay una mayor visibilidad al problema de la violencia de género. Anteriormente, bueno, se sentía normal que alguien platicara, no, pues es que mi marido me pega, ¿no? Era como algo, incluso uno de cualquier cosa sospechaba si el marido era violento, bebía, le pegaba. Sin embargo, creo que las dos cosas, o sea, hay mayor violencia debido a la mayor preparación y mayor capacidad de la mujer, a que es más independiente económicamente ahora, que ya el hombre no es el proveedor, no puede ser el proveedor, y que la mujer tiene muchas oportunidades. Y bueno, pues eso produce un enfrentamiento, un problema ante un hombre que pertenece a una cultura machista. Es una cultura machista que está atravesando a toda la sociedad y que no se ha podido realmente superar. Y por otro lado, el trabajo de las feministas, yo quiero decir, yo nunca he sido una agente particularmente feminista, ¿no? Pero como estudiosa, pues tengo que entender que está ahí, que está pasando algo muy, muy grave. Y el mayor valor de las feministas en este momento es haber hecho visible esta historia, ¿no? Esta historia. Sí. Para cerrar, en un minutito, te diría, Andrea, ¿están muy organizadas las mujeres? ¿Alcanzas a apreciar si todas estas manifestaciones están organizadas, cohesionadas, o hay también diferentes grupos al interior? Pues considero que hay diferentes grupos. Hay mujeres que muchas veces no están organizadas, pero pues tú lo ves luego en redes sociales, o pasa de voz en voz. Oye, es que hoy va a haber una marcha, o hoy va a haber tal. O sea, yo creo que hay de todo. O sea, hay tanto los que están organizados, están esta parte como está un poquito más... Los radicales, exactamente. Sí, claro. Pero pues también están, y creo que es la mayoría de todas las mujeres que estamos de este lado y que simplemente ya estamos hartas. Vale. Muchas gracias, Andrea. Gracias, Marcela. Gracias a ti. Ana, gracias. Un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Lo que pase en la UNAM, diría lo que nuestros invitados han dicho, repercute de manera exponencial en el país. La universidad está en un problema, pero está en una oportunidad. Bueno, pásela bien, buenas noches. Adiós.